lo que uno busca, las x' igual a f de x, ya vimos lo que son funciones de un intervalo en R, de un pedacito de R, en Rn. Así que son curvas, lo que uno tiene acá como solución posible son curvas en Rn. Imágenes de un intervalo en la recta en Rn, en R3, si quieren, son curvas en Rn. Y lo que uno está diciendo acá es, si uno piensa que x de t es la posición de la mosca en función del tiempo, está diciendo la velocidad es un cierto campo vectorial de la posición que tiene. O sea, en cada punto, lo que estás prescribiendo con f de ese punto es la velocidad de la partícula que pasa por ese punto. O la velocidad de la mosca si pasa por ese punto. Si es el campo de velocidades de un fluido, que ya lo vimos en algún momento pasado, las partículas del fluido que fluyen por ahí, entonces la F lo que te dice es cuál es la velocidad de la partícula de fluido que atraviesa ese punto en todos los instantes de tiempo, porque no depende de t. Muy bien, eso es lo que queremos estudiar, y la primera cosa, la primera propiedad o la primera proposición que uno tiene para demostrar es la siguiente, que dice que si tengo dos soluciones, x1 y x2, dos soluciones de la misma ecuación diferencial autónoma, entonces las imágenes, las dos curvas, las imágenes de las dos curvas en Rn o no se cortan, la intersección es vacía, o las dos imágenes son iguales. Eso quiere decir que cada vez que uno dibuje estas curvas en Rn, son todas curvas que no se cortan entre sí. Porque o no se cortan o son iguales y ya dibujé la que tengo. Entonces, esta propiedad es muy buena porque te dice las curvas que vas a dibujar en tu plano de fases o en tu espacio. Yo quiero dibujar, graficar todas las curvas posibles que sean soluciones de esta ecuación. Bueno, lo que tengo que hacer, lo que voy a buscar es un conjunto de curvas que no se cortan dos a dos, que son siempre la intersección vacía o son la misma, y en ese caso dibujo una de las dos y se acabó la historia, ¿no? Muy bien, demostremos esto, y la demostración es consecuencia directa de la unicidad. Acá ven de nuevo cómo se usa el resultado de unicidad para probar cosas. Entonces, supongamos que las imágenes se cortan. Si se cortaran, veamos que son iguales. Entonces, si se cortaran, habría dos instantes de tiempo, un t1 y un t2, de manera tal de que la primera solución en t1 y la segunda solución en t2 pasan por el mismo punto. Y eso es que las imágenes de estas dos curvas se cortan en algún lado. Muy bien, entonces vamos con esta x tilde de t, que sea la x2, pero no en t, sino en t corrido a t1 menos t2. O corrido con menos t1 más t2. El tiempo lo estamos trasladando un poquito. Muy bien, ¿de qué solución esta x tilde? Esta x tilde en el tiempo t1 vale lo mismo que la x2 en t2, porque t1 menos t1 se cancelan y lo que me queda es la x2 en t2, que es este valor x0. ¿Y de qué es solución? Es solución de la misma ecuación, porque cuando uno deriva x2, x2', la derivada respecto de t, t1 y t2 son dos números, dos constantes, entonces la derivada respecto de t queda f de x2 de lo mismo, f de x2. Entonces tenemos dos soluciones de la misma ecuación diferencial, x1 y x tilde, esta x tilde, de manera tal de que en el instante t1 pasan por el mismo lugar, x1 de t1 vale x0, la x tilde de t1 también vale x0 y son solución de la misma ecuación diferencial. Muy bien, por unicidad, el teorema de unicidad dice que dada la condición inicial hay una única solución, entonces x1 tiene que ser x tilde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que x1 en realidad es x2 de t desplazado en t1 menos t2, en esta cantidad. Muy bien, pero entonces la imagen de las dos curvas son iguales, porque son una función en el tiempo un poquito trasladado. Y la misma, estas dos tienen que ser iguales, x1 y x2 con el tiempo un poquito trasladado, tienen que ser la misma curva. Bueno, pero entonces la imagen de la curva x2 y la imagen de la curva x1 son la misma y estamos listos. Entonces lo que acabamos de ver es que si no sucede la primera,
Si se cortan, si la intersección entre las dos imágenes no es vacía, bueno, entonces las dos imágenes son iguales, tienen la misma imagen. Y entonces eso demuestra la proposición esta. Entonces, el conjunto de todas las soluciones posibles de x' igual a f de x es un conjunto de curvas en Rn, y son todas curvas disjuntas 2 a 2, que no se cortan entre sí, bueno, o son iguales, entonces las dibujo una sola vez. Entonces es un conjunto de curvas disjuntas en Rn. Observación fundamental es: esto funciona siempre que la f grande no dependa de t. Si la f grande depende de t, ya no es cierto que trasladar, mover un poquito el tiempo a t1 menos t2, sumando algo, no es cierto que sea solución de la misma ecuación diferencial. Entonces, bueno, paciencia. Muy bien, entonces veamos otra propiedad importante, lo mismo que por la unicidad o lo mismo que por trasladar da solución de lo mismo, es que siempre podemos suponer que la condición inicial está dada en t igual a 0. Y eso es útil, no, pero es cómodo pensar que el instante inicial donde uno está mirando las soluciones es siempre t igual a 0 y que está para predecir las cosas voy a mirar los tiempos para adelante y para predecir el pasado, digamos, o saber de dónde viene, voy a mirar los tiempos negativos. Muy bien, entonces, ¿cómo se hace eso? Supongamos que uno tiene una solución con un x de t0 igual a un cierto x0, pero el t0 podría no ser 0. Bueno, considero esta x moñito, que es la misma x grande, sumándole t0, trasladada, de vuelta traslado la variable temporal, es solución de la misma ecuación diferencial, porque uno deriva la x moñito y me queda la x grande prima en t más t0, que es lo mismo que la f grande en x de t más t0, es lo mismo que la f de x moñito. O sea que solución es la otra solución de la misma ecuación diferencial, bueno, pero que ahora en 0 pasa por x0. Y como habíamos visto en la proposición anterior, esta x moñito y la x original que tenía tienen exactamente la misma imagen, porque se cortan justo en el instante t0, esta vale x0, en el instante 0, la x moñito vale este mismo x0, entonces las imágenes son la misma, y esta otra, esta x moñito, tiene condición inicial en t igual a 0. Entonces, podemos, para hacer el dibujito de todas las soluciones posibles, o de las soluciones, todas las curvas posibles, y tener una idea del comportamiento asintótico, nos basta considerar todas las soluciones que empiezan en algún punto, en algún x0, en el instante t igual a 0. Entonces, podemos suponer siempre que uno mira todas las posibles condiciones iniciales en t igual a 0, y después mira cómo van evolucionando cada una de esas soluciones. Y eso nos va a dar el posible conjunto de curvas que son lo que nos interesa estudiar, ¿no? Lo que nos interesa mirar o lo que nos interesa graficar. Muy bien, entonces lo que les decía de graficar es esto del diagrama de fases. Lo que uno quiere es entender la dinámica de las soluciones, eso quiere decir cómo se comportan las soluciones, o cómo cambian las soluciones, o cómo evolucionan las soluciones cuando crece el tiempo, o cuando decrece el tiempo para atrás, cuando crece hacia los negativos, para saber cuál es nuestro ancestro primigenio. Si quisiéramos hacer un modelo evolutivo de cómo evolucionan los dinosaurios, querríamos saber, dada la lagartija de hoy, dónde vino el ancestro originario de la lagartija cuando el tiempo t tiende a menos infinito. Y para adelante nos gustaría saber cómo evoluciona la lagartija, si la lagartija se volverá dinosaurio en el futuro o evolucionará hacia otra forma o lo que sea. Entonces eso es lo que uno quiere saber, eso es lo que uno le gustaría a partir de la ecuación diferencial, x' igual a f de x, con f, el campo f dado, este es dato de mi problema, pero sin encontrar la solución explícita, sin encontrar la fórmula de las soluciones. Y este conjunto de curvas disjuntas
en Rn es lo que se denomina el plano de fases, plano en R2 en realidad, pero el diagrama de fases asociado con las soluciones de la ecuación diferencial tal. Muy bien, entonces ese es el objetivo a hacer el dibujito lo mejor posible o lo mejor que uno pueda. Uno puede decir, bueno, trato de resolver la ecuación diferencial. En general no voy a poder resolver la ecuación diferencial, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible sin encontrar la solución exacta. Muy bien, entonces, si uno dibuja, si uno dibuja una cantidad grande de soluciones de la ecuación diferencial, si uno dibuja 100 curvas o 10.000 curvas, va a tener una idea de cómo se comportan todas las soluciones de la ecuación diferencial. Y esto es lo que dice con suficientes trayectorias o suficientes soluciones. Ahora, ¿cuántas son suficientes? Bueno, depende de la complejidad de las curvas que tenga detrás. Y eso depende de cada ecuación diferencial en particular. Entonces, bueno, paciencia, el suficientes curvas no hay una definición matemática precisa. Muy bien, traguito de café y dejo espacio para alguna pregunta, duda, comentario, cosa, idea. ¿No? ¿Se entiende hacia dónde estamos yendo y qué es lo que estamos queriendo hacer? Julio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No me queda claro en la demostración de la proposición que hiciste bien qué pasa con los intervalos de tu x monio y tu x2, digamos, en dónde están definidas, porque sé que, por ejemplo, cuando definís tu x monio, particularmente en el valor t1 la puedes definir, porque sabemos que x2 está definida, no la puedes definir, sino la puedes evaluar porque sabes que x2 está definida en t2. Pero después con los demás valores, ¿qué pasa? No me queda bien en claro Sí, cómo tomás que los imágenes son iguales. la x2 va a estar definida en un intervalo i2. ¿Está bien? Que va a ser un intervalo 5, pongamos 0,5. Este es el intervalo i2. Y pongamos que T1 menos T2, estos números que pones acá, tenés T menos 4. ¿No? Entonces, el intervalo donde te queda definida esta X tilde es tu intervalo original, el 0,5, pero trasladado 4 unidades. Porque tenés la función X2, pero en T menos 4. ¿Bien? Entonces, esta X tilde está definida en el 0,5 menos 4, te va a quedar definida en el menos 4, 1, ¿verdad? Porque trasladaste el intervalo, lo único que hice fue trasladar el intervalo a una cantidad fija. Entonces, el intervalo maximal de existencia de la solución X tilde es el intervalo maximal de la X2, y 2, pero trasladado, restado, menos T1 más T2, una cantidad fija. Y ahora lo que vas a decir es que esta x1 es igual a la x tilde, de vuelta, porque son solución de la misma ecuación diferencial. En el instante t1 valen lo mismo, el resultado de unicidad te dice que tienen que ser iguales. Y te dice además que tienen que ser iguales y su intervalo maximal de existencia de la solución es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Bueno, porque coinciden en el intervalo donde coincidan. ¿Te acordás? Cuando tenía el teorema de unicidad decía en el intervalo común son iguales. Si el intervalo lo supongo maximal para ambas, en el intervalo maximal para ambas coinciden ambas. Entonces, este intervalo I1, donde está definida la X1, en realidad es el intervalo I2 trasladado en T1 menos T2, trasladado en esta cantidad. O sea que estas dos funciones, x1 y x1 tilde, están definidas en el mismo intervalo maximal, en el intervalo que corresponde a la x1, y además son iguales sobre ese intervalo. Bueno, pues entonces la imagen de x1 y la imagen de x tilde son iguales.
Bueno, pero ¿cuál es la imagen de X tilde? La imagen de X tilde es la imagen de X2, son todos los puntos a los que llego por X2, en el intervalo I2 original, que es donde está definida esta cosa. ¿Bien? Ok, sí, sí, hay mucho más claro. Gracias. Piacere. Julio, en todo momento hablas de graficar en RN. Eh, Sí. ¿Podemos decir que vamos a hacer en R6? O, En R6, muy difícil que yo haga un dibujito en R6 porque no me dan los dedos. Vas a poder graficar bien curvas en R2 o en R3. Nosotros vamos a hacer todas las curvas en R2. Ahora, lo que podrías hacer en R6 es, por ejemplo, quedarte con la segunda, la tercera y la quinta coordenada y graficar eso en R3. Y de todas maneras, los teoremas que uno va a probar son generales en Rn, y lo que nos va a interesar, esto del comportamiento asintótico, va a ser general en Rn. El teorema abstracto lo voy a poder probar en Rn. Ahora, para hacer el dibujito y poder mostrarles un dibujito en R2, con suerte. Bueno, R2, R3 también sería capaz de dibujar un poco, pero los dibujitos que uno va a hacer son R2 simplemente por poder dibujar en el plano. ¿Bien? en computadora pueden llegar a representar más allá de un R3. Vos podés representar lo que vos quieras con la máquina, simplemente le podés pedir a la máquina calculame la solución entre menos 8000 y 8000, en t igual a menos 8000 hasta t igual a 8000, calculame los valores de la solución, aproximámelos numéricamente y dame el resultado en R7. Y te va a dar 7 valores para cada instante de tiempo. Y después de ahí, vos podés decir, bueno, ¿qué quiero hacer con esos valores? A mí no me interesan todas las coordenadas de R7 porque los valores de las 7 acciones en la bolsa de Tokio, no quiero rastrear los 7 valores. Quiero rastrear solo el primero y el tercero. ¿Por qué? Porque invertí en la primera y la tercera acción, no invertí en todas por igual. O quisiera rastrear las primeras 3 coordenadas de mi función x grande, porque las 3 coordenadas me dan la ubicación espacial del cohete y yo quiero saber si el cohete llega a la Luna o no llega a la Luna, o lo que sea, o quiero saber la concentración del nitrógeno, pero mi ecuación diferencial tiene metida dentro el nitrógeno, el oxígeno, el cloro y el potasio. Bueno, me quedo solo con la tercera coordenada, con la quinta coordenada, con lo que vos quieras. Después, una vez que vos tengas una idea de cómo se comporta la solución, de cómo se comporta esta x de t en Rn, vos podés decir, bueno, me interesa graficar solo las 3 primeras, o solo las 2 primeras. Pero dibujito en R2 o en R3, para el dibujito gráfico, para mirarlo, simplemente Ok, porque es la gracias. información que tenés. ¿Bien? Y lo mismo que te pasaba con una curva, cuando tenías curvas, estas soluciones son curvas en Rn. Estas funciones son funciones de un intervalo en R en Rn. Bueno, ¿vos podés graficar curvas en R8? No, no. Lo que podés hacer es graficar la proyección de la curva sobre sus primeras 2 coordenadas, sobre la tercera y la quinta, o lo que vos quieras. Podés jugar con esas cosas y hacer dibujitos lo mejor que puedas. ¿Bien? Y ahora, lo divertido de esto, lo interesante de esta cosa del comportamiento asintótico, es que de alguna manera vas a salir de tratar de entender la solución explícita. Acá no hay solución explícita, no hay forma de calcular la solución explícita y no la va a haber, no la quiero. Aunque me la den, no la quiero. Quiero tratar de entender cómo son todas las soluciones de una ecuación diferencial sin calcularlas nunca, sin calcular la solución explícita de esa ecuación diferencial. Ese es el objetivo. El objetivo es un objetivo claramente ambiciosísimo, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Cómo vas a hacer para dibujarlas todas o para entenderlas todas sin tener ninguna? Porque no tengo ninguna entre mis manos. No conozco la fórmula de ninguna y sin embargo te las quiero dibujar todas. Tomá, buenísimo. El objetivo es brutal. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer algo. Como siempre uno puede hacer alguna cosa. El resultado completo, muy difícil. Muy difícil.
Muy difícil quiere decir no hay esperanza. Muy bien. Después, Eso, hablas de comportamiento asintótico. ¿Siempre van a ser asíntotas lo que vamos a estar buscando? no. No, comportamiento asintótico, entiendo comportamiento asintótico por límite cuando t tiende a más infinito o a menos infinito. Ok. Entiendo eso. Y comportamiento asintótico, eliminen la palabra asintótico si quieren y pongan comportamiento de las soluciones. Lo que me interesa es el comportamiento de las soluciones, cómo son o cómo puedo mirar las soluciones, más que los valores concretos numéricos que pueda tomar la solución en cada instante de tiempo. ¿Está bien? No quiero saber si la solución en t igual a 2 vale 3,8, 5,4. Ese 3,8, 5,4 no me interesa. Lo que quiero saber es, tengo una solución x de t, haceme un dibujito aproximado de por dónde se va a mover y a dónde tiende cuando t tiende a más infinito. Y con eso, bueno, algo es algo. ¿Bien? Muy bien, entonces vámonos al plano. Empecemos por las cosas planas. Tengo un campo f grande y tengo solución de x' igual a f de x. Muy bien, esas curvas, esas x grandes, son unas curvas sigma de t que tienen dos coordenadas, x de t y de t. ¿Por qué? Porque estoy en el plano, estoy pensando en R2. La solución de esto tiene una primera coordenada, una segunda coordenada, la llamo x de t y de t, y eso me da una curva en R2. Muy bien, ¿cuál es la particularidad que tiene esta curva? Esta curva tiene la derivada, sigma prima, que es x' y prima, igual a f grande en sigma de t. O sea que en cada punto lo que uno tiene es que la derivada, sigma prima, la derivada de la curva, la velocidad de la curva, es el vector dado por las dos componentes del campo, de la f grande, que tiene dos coordenadas, dos componentes, f1 chiquita, f2 chiquita. Entonces, lo que uno puede hacer para empezar a tratar de ver cómo son las curvas estas es dibujar las flechitas que corresponden a la f grande. Eso quiere decir, en cada punto de R2, en cada punto de esta pantalla, tengo una flechita que apunta para algún lado, en ese punto apunta acá, son todas así, por ejemplo, o en algún lado se empiezan a torcer un poquito y van para abajo, o en algún lado van para arriba, lo que sea. Entonces, en cada punto tengo una flechita y lo que tengo que dibujar son curvas cuyas tangentes sean esas flechitas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo, pensemos un minuto con un ejemplo que sea este particular, y este particular es un ejemplo bonito que tiene que ver con biología. Son dos poblaciones simbióticas, eso quiere decir que se complementan unas a las otras, conviven bien juntas. Bueno, un modelo para estudiar eso es este, es x' igual a menos un número más otro número por y, todo multiplicado por x, y la segunda coordenada es y' igual a menos otra cosa más un delta por x multiplicado por y. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas es x' igual a menos alfa por x. El menos alfa por x, el menos alfa lo que me dice es la tasa a la cual se están muriendo los animalitos de la especie X, de la primera especie. Y después tiene un más beta por x por y. Eso quiere decir que cuando hay un x por y, cuando tenés x por y, lo que dice es que esto va a hacer crecer a la población X. Estoy suponiendo que alfa, beta, gamma y delta son todas constantes positivas. Son todos numeritos positivos. Muy bien, y para la segunda especie lo mismo. Se mueren a una tasa dada por gamma, porque eso hace que decrezca la cantidad que tengo en y, pero se alimentan de lo que hay en X a una cosa con una tasa dada por delta X por Y. Y depende del producto en X por Y.
¿Cuál es la ventaja de que dependan del producto? Bueno, la ventaja de que dependan del producto es que por fin tenemos un sistema de 2x2, pero que no es lineal, porque aparecen productos X por Y. Entonces, este sistema es un sistema 2x2, coeficientes constantes, los numeritos que aparecen acá son constantes y están fijos y son positivos para siempre. Es autónomo, porque el campo que tengo de este lado no depende de t, lo que dependen de t son las propias coordenadas de la solución, pero no es lineal porque aparecen productos X por Y. Muy bien, entonces lo que uno quiere es dibujar todas las flechitas correspondientes a esto, y el dibujito aproximado de las flechitas correspondientes a este campo de vectores, que es lo que tiene en el lado derecho la primera ecuación, lo que tiene en el lado derecho la segunda ecuación. Esto es, lo que tengo en el lado derecho de la primera ecuación es menos alfa más beta por i, todo multiplicado por x, y lo que tengo del lado derecho de la segunda ecuación, el f2 chiquita, es menos gamma más delta x por y. Y eso es exactamente lo que puse acá. Esta es la primera componente del campo de vectores que nos interesa, esta es la segunda componente del campo de vectores que nos interesa. Muy bien, las flechitas son más o menos así, ahí la ven un poquito más grande. Entonces, en este punto, apunta para allá. En este punto, apunta para allá. En este punto, apunta para allá, y la hago, es más grande porque es más tiene módulo más grande. En este apunta para abajo, en este apunta para acá, en este apunta para ahí. En ese punto en particular, en el alfa sobre beta, gamma partido por delta, en ese punto es este de acá, justamente el campo de vectores, este es igual a 0 y este es igual a 0. Y el otro punto donde es 0 es el x igual a 0, y igual a 0, el 0, 0, que también está redondeadito. Estos dos puntos redondeados son dos puntos donde el campo se anula, son dos puntos precisos. En estos dos puntos el campo se anula, tiene flechita 0, ahí no hay flechita, la velocidad es 0, y después en todas las demás hacen esto, más o menos. ¿Bien? Ahí está la flechita, esta flechita, 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 flechita. En algún lado es más grande, en otro lado es más chica. Sobre este eje las flechitas apuntan para arriba. Sobre este pedacito de eje, el mismo lado, estas apuntan para abajo. Sobre el eje de las X apuntan siempre para la izquierda. Y sobre el eje este vertical apuntan siempre para abajo. ¿Bien? Sobre el eje de las Y. Y eso es más o menos lo que tenemos, ahí está, perdón, lo que tenemos como las posibles flechitas o como posibles flechitas del campo F asociado a este sistema de ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces ahora lo que queremos hacer es tratar de dibujarlas todas. Cuando estamos en el 0, 0 o en el gamma partido por delta, alfa partido por beta, que es el lugar donde se anula el campo, donde se anula el campo, entonces las flechitas son muy cortas y en esos puntos valen justo 0, ese es el vector 0, y entonces la pregunta que uno trata de hacer es ¿qué pasa con las soluciones de esto? Bueno, la función esta, x de t y de t, cuando uno empieza justo en el 0, 0 o en el gamma partido por delta, alfa partido por beta, o sea que empieza justo en un punto donde el campo se anula, bueno, permanece ahí para siempre. Y eso está claro, ¿no? Porque si piensan en el modelo físico de una partícula, y esta es la velocidad de la partícula, el F1, F2 te da la velocidad de la partícula en el punto, si la velocidad es 0, nunca se va a mover de ahí. Y va a seguir ahí para siempre, porque el campo de velocidades no depende del tiempo, entonces se va a quedar ahí para siempre. Y efectivamente es cierto, porque si uno pone x de t igual a x0 y de t igual a y0, las constantes son solución del sistema. ¿Y por qué son solución del sistema? Bueno, porque la derivada vale 0, pero f1 de x0 y 0 vale 0, y la derivada en y vale 0, y f2 de x0 y 0 también vale 0, porque en ese punto x0 y 0 el campo se anula. Entonces, esos se llaman puntos fijos o puntos estacionarios del campo vectorial o de la ecuación diferencial, y son, en este caso, este y estos dos, que marqué con redondelito,
se quedan fijos para siempre y las soluciones que empiezan de ahí o que pasan por ahí en cualquier instante de tiempo permanecen ahí para siempre, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Y lo mismo pasa con el 0,0. Uno podría decir, son soluciones poco interesantes, y la respuesta es no, son soluciones muy interesantes, porque muchas veces nos van a dar el comportamiento asintótico de las soluciones. Eso es lo que uno va a querer mirar. Ahora, son soluciones poco interesantes desde el punto de vista de que no dependen de t. Son constantes y se quedan ahí para siempre, invariantemente por el resto de sus vidas eternas, por el resto de la eternidad. Muy bien, entonces, las únicas soluciones estacionarias, las únicas que son constantes, son aquellos ceros del campo, y entonces lo que uno dice lo llama puntos críticos, puntos de equilibrio, puntos estacionarios. Lo que uno dice es esas soluciones, las soluciones que sean x0 y 0, constantes para siempre, que no dependen de t, que permanecen en el mismo punto de R2 para siempre, las voy a llamar puntos estacionarios, puntos críticos, puntos de equilibrio del sistema, se quedan ahí para siempre. El punto estacionario o la solución estacionaria está claro qué quiere decir. Lo que quiere decir es que se estaciona ahí y permanece ahí para siempre, no depende de t. Puntos de equilibrio, porque justamente están ahí y nunca se mueven, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Y puntos críticos simplemente son puntos críticos del campo. El campo de vectores tiene que ser igual a 0, 0. Entonces ahí viene el nombre de puntos críticos. Muy bien, entonces tenemos esos puntos especiales del plano, que son los que permanecen para siempre en el mismo lugar. La solución está definida para todo t, en R, porque claramente no depende de t. Su intervalo maximal es el menos infinito más infinito, y permanecen ahí para siempre. Pero lo que nos interesa ahora es responder las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son, si uno empieza cerca de un punto de equilibrio, si uno empieza cerca del 0, 0, o cerca de este alfa, beta, gamma sobre delta, ahí, empiezo ahí o ahí, si empiezo cerca de esos puntos, ¿qué es lo que hacen las soluciones? Las soluciones se acercan a esos puntos, se alejan de esos puntos, dan vueltas alrededor, pero ni se acercan ni se alejan. Bueno, ese tipo de cosas son lo que uno denomina comportamiento asintótico de las soluciones, y es lo que uno llama la dinámica asociada con la ecuación diferencial tal, porque siempre hay un campo de vectores que me dice cómo tienen que ser las soluciones. El campo de vectores F es dado. Muy bien, entonces veámoslo en el caso fácil, digamos, que es cuando uno tiene el 0, tiene una solución x de t de la ecuación x' igual a menos alfa por x. Y eso es cuando uno empieza sobre el eje de las x. Cuando uno empieza sobre el eje de las x, va a quedarse sobre el eje de las x para siempre. Se ve en el dibujito. Acá. Cuando uno empieza sobre el eje de las x, permanece en el eje de las x para siempre, porque todas las flechitas son horizontales y nunca salen de ahí. Nunca apunto ni para arriba, ni trato de salir para arriba, ni para abajo, y trato de salir para abajo. Siempre permanezco dentro del eje. Y cuando uno lo mira dentro de la ecuación diferencial, ¿dónde está mi ecuación diferencial? Acá adentro. Cuando uno pone que la y sea igual a 0, la y permanece como 0 para siempre, pero si la y permanece como 0, x' me queda menos alfa por x. Entonces, ese es un caso a estudiar, es una forma de mirar las soluciones. Voy a mirar soluciones que empiezan sobre el eje. Muy bien, la ecuación diferencial que me queda es solo para la primera componente, la segunda componente va a ser 0 para siempre, y va a ser x' igual a menos alfa por x. Resolver x' igual a menos alfa por x, lo sabemos resolver explícito y se acabó. Esto es una exponencial, es e a la menos alfa t por el x0 correspondiente, y lo que vemos es que todas las soluciones tienden a 0, porque el alfa es positivo, e a la menos alfa t tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Análogamente se puede hacer lo mismo sobre el eje y. Cuando x es igual a 0, podemos mirar las soluciones que nos quedan sobre el eje y,
que van a ser estas, todas apuntan para abajo, y lo que nos va a quedar ahora es que la X es igual a 0, y la Y tiene como ecuación Y' igual a menos gamma por Y. Se resuelve, E a la menos gamma t por la condición inicial, y todas tienden al 0, 0 cuando t tiende a infinito. Muy bien, entonces, si uno hace el dibujito de curvas que sean tangentes a esos vectores que dibujamos antes, recuerden el dibujito anterior, este dibujito anterior, voy a tratar de dibujar curvas que sean tangentes a estos vectorcitos. Eso quiere decir, va a ser más o menos esta. Si siguen mi mouse, van a ver más o menos las curvas que voy a dibujar. ¿Bien? Este por acá. Y si miro, ahí está un poquito más grande. Si las miro ahí, lo que tengo son curvas cuyas tangentes son los vectorcitos que tenía dibujados antes. Los vectores que tenía dibujados antes son exactamente los mismos, solo que ahora le metí más curvas adentro. Estas hacen así. La de los ejes, que ya sabía cómo eran, porque resuelvo la ecuación, son esta, y las demás hacen más o menos así. Después hay una, que es esta azul más gruesa, que se acerca, tiende cuando t tiende a infinito a este punto estacionario, no llega nunca, pero se acerca tanto como quieras. Esta también se acerca tanto como quieras, pero esta solución y esta solución se alejan. Esta tiende al 0, 0 cuando t tiende a más infinito, pero tiende a este punto, a este alfa dividido por beta, gamma dividido por delta, pero cuando t tiende a menos infinito. Y esta se va hacia el infinito cuando t tiende a más infinito, y se va hacia este punto fijo cuando t tiende a menos infinito. Y esto es lo que nos gustaría tener en todos los casos posibles. Eso quiere decir, en cualquier problema de ecuaciones diferenciales, lo que me gustaría saber es cómo son estas flechitas y estas curvas. A cada una de las curvas que dibujamos le pongo una flechita que indica el sentido en que estoy recorriendo la curva con el tiempo t. O sea, cuando el tiempo t aumenta, esta curva se está yendo a infinito. Cuando el tiempo t aumenta hacia el pasado, se va a menos infinito, viene de acá. Esta es así, esta es así, y cuando el tiempo t tiende a infinito, se acerca al origen, se acerca al 0, 0. Esta viene de acá arriba, y cuando el tiempo t tiende a infinito también se acerca al origen, etc. Entonces, si uno piensa en el sistema de ecuaciones diferenciales original, ¿dónde está el original? El original era... No, ¿por qué no cambia? Ahí está. El original era este de acá. Encontrar las soluciones explícitas, no las encontré. No sé cuáles son las soluciones, no tengo fórmula para las soluciones, tengo fórmulas solo sobre los ejes, pero aún así puedo, dibujando las flechitas que corresponden al campo de vectores correspondiente y dibujando curvas que tengan como tangentes esas flechitas, puedo hacerme una idea bastante buena, diría yo, bastante precisa, de cómo se comportan todas las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales 2×2. Y este es el objetivo que uno tiene en mente. Lo que uno tiene en mente, y hacer el diagrama de fases correspondiente a una ecuación diferencial, es tratar de hacer este dibujito. Y en este dibujito, en este diagrama de fases justamente, lo que se aprecia es cuál es el comportamiento de todas las soluciones de la ecuación diferencial correspondiente, del sistema 2×2 que estamos considerando, pero sin encontrar la solución explícita en prácticamente ningún caso. Solo encontramos la solución explícita sobre los ejes, y el resto de las curvitas las hicimos a mano, a ojo, en realidad en este caso, tratando de seguir las flechitas correspondientes. El a ojo, tratando de seguir las flechitas correspondientes, no es un concepto matemático muy, muy profundo, como se darán cuenta inmediatamente,
Entonces, lo que uno quiere es desarrollar un poco más de teoría de manera tal de que esto no sea simplemente las hago a ojo mirando las flechitas, sino tener una idea un poco más clara de cómo se comportan las soluciones cerca de este punto, que es un punto de equilibrio, y cerca del origen, que también es un punto de equilibrio. Y lo que pasa después, lo que pasa fuera o lo que pasa lejos de los puntos de equilibrio, bueno, ya es otra cosa, ya es más complicado y necesita otro tipo de técnicas un poquito más distintas, digamos. ¿Bien? Entonces, el objetivo es hacer el dibujito correspondiente. Y como ven, además, dos de estas curvas, esta y esta, o esta y esta, o esta y esta, no se cortan nunca. Nunca se cortan dos a dos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, cosa? Julio, yo Julio, entendí que las una flechitas, consulta, perdón. No, dale. Uno de los dos. Alfa, alfa sobre beta en este gráfico. En la Sí. diapositiva anterior corresponde a la ecuación X. No, Anterior, a ver. acá. Corresponde Alfa, este alfa sobre beta, el punto alfa sobre beta, gamma sobre delta, este punto de acá, que es un punto en R2, corresponde a un 0 de F1 y un 0 de F2. Donde esto se hace 0 y esto se hace 0 también. Donde el campo es el 0, 0. Y esos, lo vimos por acá, ¿dónde está? Lo vimos por acá, eso mismo, esos son los puntos que se quedan ahí para siempre. ok, ok, gracias. Estos son los puntos que se quedan ahí para siempre. Puntos estacionarios, puntos singulares, y como ven en el dibujito, los puntos estacionarios o puntos singulares juegan un papel. Sí, gracias. Bien, otra. Julio, entendí que las flechas representaban velocidades y que eran tangente a la curva. Y ahí veo que nos muestran la curva. Estas flechitas, estas de acá, son las que corresponden al campo de vectores este. Eso quiere decir, en un punto XY, en este punto de acá, esta X y esta Y, estos dos valores dan el 3,2. Y esta flechita es un vector que es el 3,2 pinchadito ahí. ¿Está bien? Este es más grande, este es más chico, este está así, este está torcido para el otro lado, este está para acá, este va para abajo. ¿Bien? Todas estas flechitas, este conjunto de flechitas es el dibujito del campo vectorial f grande. F grande es una función de R2 en R2. Eso quiere decir, para cada punto de R2, para este punto de R2, para este punto de R2, para este que tengo en el circulito, te da un vector de R2. Bueno, el vector de R2 lo dibujé pinchadito en el punto correspondiente. En este caso no dibujé ninguno porque el vector es 0. Cerca de este punto son muy pequeñitos, porque estás muy cerca de un 0, 0. Todo el campo es súper continuo, ¿no? Es más que continuo, es diferenciable. Sea infinito. Pero bueno. Y más lejos, bueno, serán más grandes, porque la operación que me da hacer esto me da un coso más grande. Apunta para allá, apunta para acá, apunta para el otro lado, apunta para no sé dónde, apunta para no sé qué. Cuando vas a dibujar las curvas que corresponden a las soluciones de la ecuación diferencial esta, lo que te queda es esto, y yo les dije, voy a dibujar curvas que tengan como tangentes, acá tengo este vector, y esa curva es tangente a este vector en este punto. Acá no sé dónde tengo otra que tenga un tangente tan claro, este. Cuando pasa por ese punto tiene que tener tangente esta. La curva que voy a dibujar no es una curva que sea así, que es perpendicular o que corte los vectorcitos que estoy poniendo. No, quiero curvas que tengan como tangentes esos vectorcitos. ¿Bien? Y después las flechitas grandes que dibujé arriba de las curvitas, lo único que dicen es, esta curva corresponde a una solución de la ecuación diferencial que hace este recorrido cuando el tiempo avanza. Esta curva corresponde a una solución de la ecuación diferencial que se va al infinito cuando el tiempo avanza, pero que cuando el tiempo tiende a menos infinito se acerca y tiende a este. Esta de acá es
una solución de la ecuación diferencial que cuando el tiempo tiende a más infinito se va acercando al 0, 0, y cuando el tiempo tiende a menos infinito se va acercando a este de acá. Esta de acá hace este recorrido. Las flechitas grandes no son flechitas que corresponden al campo vectorial, son flechitas que simplemente indican el sentido en que estoy recorriendo las curvas correspondientes. Esta curva, que es la que está sobre el eje y la que pude calcular explícita, bueno, lo que hace es se va hacia el origen. Y es e a la menos gamma t o a la menos alfa t, no sé cuál era el alfa, el gamma, el delta, ya me perdí. ¿Bien? Eso es. O sea que de todas esas curvas me interesarían pocas, digamos. No, te interesan todas, lo que pasa es que vas a poder dibujar una cantidad finita. Claro. Entonces, la historia es dibujame una cantidad suficiente de curvas como para tener una idea de qué es lo que hacen todas. Vos fíjate que la que está curvas que estén entre medio de estas dos. Bueno, no dibujé ninguna, pero me queda bastante claro que las que están entre medio de estas dos van a hacer esto. ¿Y por qué me queda bastante claro que van a hacer esto? Bueno, porque las flechitas apuntan así y además porque no se pueden cortar. Entonces, una que empiece entre medio de las dos nunca puede irse para acá, nunca puede irse para el otro lado, siempre tiene que estar entre medias de las dos. No se cortan y siguen las flechitas. Bueno, cualquiera que esté entre medias de estas dos va a hacer más o menos esto y me doy una idea de qué es lo que van a hacer todas las curvas correspondientes. ¿Bien? Entonces, logré dibujar una cantidad suficientemente grande de curvas de manera tal de darme una idea de qué es lo que hacen todas. Si estas fueran, esto es una especie biológica, ¿no? Pero si fueran las acciones en la bolsa de Tokio, que a mí me gusta esto de las acciones en la bolsa de Tokio, y me dicen el valor inicial de las acciones cae por acá, al día de hoy, ¿hoy qué es? Hoy es 16 de junio, la acción 1, la acción X, vale 32 yenes y la acción Y, la segunda acción de la bolsa de Tokio, vale 10 yenes. ¿Qué hago? ¿Invierto o no invierto? Bueno, lo que dice el dibujito, o lo que me manda el dibujito sin calcular las soluciones, es que al principio van a crecer un poco. En realidad, al Pero principio... perdón, Julio, ¿cuál de esas curvas mirarías? O sea, ¿cuál de todas esas te interesa para ese problema? Claro, para ese problema aplicado, suponete. O sea, vos tenés todas esas curvas, pero decís quiero mirar una en particular. ¿Se Quiero puede mirar eso? en particular la que empiece con las condiciones iniciales que tengo hoy y voy a tratar de predecir su futuro. Su futuro va a ser irse al 0, 0. Claro. Cuando t tiende a infinito, voy a esperar que tienda al 0, 0. ¿Me conviene comprar hoy? Si voy a esperar si voy a esperar mucho tiempo para vender, estoy en el horno. Seguramente no me conviene. En cambio, si mis condiciones iniciales están por acá arriba, te diría sí, claramente, comprá como loco porque esto va a terminar creciendo y crece. Claro. O sea, depende de dónde caiga el punto en cada curva, digamos. No, por supuesto, depende de dónde caiga tu condición inicial, tu comportamiento es distinto. Si tu condición inicial empieza acá, si empezaste con este punto, vas a hacer una curva parecida a esta. Claro. Si tu condición inicial cae por acá arriba, vas a hacer una curva parecida a esta. Si tu condición inicial cae entre medias de estas dos, tu curva va a ser más o menos esta. Tu solución va a evolucionar de esta manera. Y viene tus ancestros, el ancestro de la lagartija, el gigantesco brontozoario, será por acá, por acá. Vos querés conocer el futuro y el pasado, querés conocer todo lo que puedas conocer de las soluciones de tu ecuación diferencial. ¿Ok? Y lo que yo digo, la afirmación es, si te doy un dibujito así, te digo, todas las soluciones de tu ecuación diferencial se comportan de esta manera, ¿qué quiere decir? Quiere decir, tienen estas curvas, son las soluciones de tu ecuación diferencial, vos te haces una idea bastante razonable de dónde van a parar o de cómo son las soluciones de tu problema. Claro. ¿Bien? Entonces, ese es el objetivo, y el objetivo es hacer este dibujito, pero sin la fórmula explícita. Porque si tenés la fórmula explícita, si tengo una fórmula para la solución, como teníamos con los sistemas lineales 2×2, con coeficientes constantes, bueno, de alguna manera ya está, porque las tengo todas, agarro la condición inicial que tengo, la calculé. Tengo una fórmula y puedo calcular límites, calcular lo que vos quieras.
Incluso las puedo dibujar un montón de estas. Si el sistema es lineal 2x2 con coeficientes constantes, te las dibujo todas, si querés. La cosa es, sin conocerlas todas, sin conocer la fórmula de las soluciones, dame un dibujito lo mejor que puedas de todas las soluciones. Y con eso te haces una idea de cómo van a ser todas. El tema también es si ese diagrama se ajusta a la realidad después, ¿no? O sea, después los datos... Por supuesto, pero ese es un problema, yo te diría, es un problema no matemático, es un problema de modelización. Ahí el que me tiene que decir si esta ecuación diferencial, ¿dónde está? La ecuación diferencial, si esta ecuación, este sistema 2x2 es un buen modelo para dos especies simbióticas o no, eso me lo va a decir un biólogo. ¿Está bien? O me lo va a decir un físico, un químico, un ingeniero, un lo que sea. Me va a decir, sí, con este modelo yo puedo, con estas dos ecuaciones, las soluciones de estas dos ecuaciones se ajustan razonablemente a lo que observo en la naturaleza de cómo se comportan las dos especies de conejos y pulgas de conejo. Bueno, ok, bien. Lo que yo puedo hacer como matemático y lo que vamos a hacer en matemática 3, análisis matemático 2, análisis 2, es agarro la ecuación diferencial y me olvido de dónde viene, no me importa más si esto es una especie biológica, son las acciones en la bolsa de Tokio, o es la desintegración cuántica del protón neutrino 8, tampoco me importa. Tengo un sistema de ecuaciones que representarán algo en algún lado porque algún químico, físico, biólogo, ingeniero me las dio, y lo que yo voy a tratar de hacer es decirle lo mejor que pueda. Eso quiere decir darle herramientas o darnos herramientas de manera de saber son todas las posibles soluciones de eso. Y esa es la enorme fuerza de la matemática, es que una vez que yo tengo el sistema de ecuaciones diferenciales, me importa nada si esto representa dos especies biológicas, si esto representa el neutrino cuántico, si esto es la concentración del azufre y del potasio en la plaquita de Petri, no me importa nada. Lo único que quiero saber es cómo son las soluciones y todos esos modelos van a tener este mismo esquema. ¿Bien? Entonces me puedo abstraer de lo que representan y tratar de analizar el sistema en sí mismo. ¿Good? Pero efectivamente, hay una cosa de cómo es el modelo y de qué parámetros, o quién es alfa, beta, gamma, delta, cuánto valen. En una especie, en dos especies biológicas serán 1, 3, 5, 8, en otras serán 3, 2, 4, 22. Bueno, ¿qué cambia? El dibujito va a ser más o menos este. ¿Bien? Y, o sea que igual un modelo estaría sujeto a reformas todo el tiempo, digamos. Sí, por supuesto. Claro. Sí. Y seguramente estos alfa, beta, gamma, delta que aparecen por acá sean resultado de la medición experimental de alguien que midió. Alguien dijo, bueno, mi modelo es este, voy a representar las soluciones de los conejos con X de T y de la pulga de conejo con Y de T. Son dos especies simbióticas, cuando hay más conejos va a haber más pulgas, cuando hay más pulgas va a haber más conejos. Cosa bastante razonable porque esto es así, la vida es así. O porque este modelo es así. Pulga-conejo es así. Entonces, ¿quién es alfa, beta, gamma, delta? Bueno, midieron las especies de conejos en los bosques de la Patagonia y encontraron que, al cabo, nos midieron durante 10 años, encontraron unos valores. Dijeron alfa vale 8, beta vale 5, el gamma es 3,2 y este delta es 3 medios de pi. Ok. Entonces, ahora con esos valores quiero predecir los próximos 100 años. Bueno. Además, cuento cuántas pulgas y cuántos conejos hay hoy. Hoy hay esta cantidad de pulgas y de conejos. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? Lo que predice el modelo, lo que me sirve el modelo para predecir es la cantidad de pulgas y la cantidad de conejos va a crecer como loco. Se van a transformar en una plaga. O si lo que me diste actualmente está por acá abajo,
bueno, la cantidad de pulgas y la cantidad de conejos es muy probable que sea muy pequeño y que tiendan a extinguirse. Y ya está. Van a dejar de ser plaga, pero van a ser un problema ecológico porque se extingue el pobre conejito. Ok. Bien, para eso sirve, eso es lo que uno querría. Bien, pero esto es lo que uno querría en la práctica. En la vida matemática y en esta materia en particular, lo que yo quiero es el dibujito. Quiero tratar de sacar el dibujito sin encontrar todas las soluciones. Bien. Y ya tenemos que hay cosas importantes, los puntos de equilibrio, los puntos que permanecen fijos para siempre, y en el dibujito que tengo que armar, las curvas que tengo que dibujar no se cortan 2 a 2, nunca se cortan. Si el sistema es autónomo, si es x' igual a f, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me quedé sin problema autónomo. Si es así, si es x' igual a f de x, las curvas, estas curvas que quiero dibujar no se cortan 2 a 2. Son todas curvas juntas. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Cosa? ¿Bien? Yo por el momento todo bien. Sí. Perfecto. Entonces, sigamos adelante y divertámonos un poco más. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Lo que queremos es, si uno empieza cerca del 0,0, queremos saber si tienden al 0,0 cuando el tiempo tiende a infinito o no. Y eso es lo que vemos que está pasando en el dibujito, ¿no? En el dibujito, todas las que empiezan cerca del 0,0, bueno, se acercan al 0,0 cuando t tiende a infinito. Pero no pasa lo mismo con todas las que empiezan cerca del punto alfa, beta, gamma, delta. Porque si empiezo cerca del punto alfa, beta, gamma, delta, bueno, si empiezo cerca por acá, se me van a ir lejos, 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 pero las que empiezan justo sobre la línea esta se van a acercar muchísimo. Entonces hay algunas que se acercan, algunas soluciones se acercan al alfa, beta, gamma, delta, y otras muchas se alejan del alfa, beta, gamma, delta. O sea que este punto de equilibrio y este punto de equilibrio son distintos conceptualmente en ese sentido, ¿no? Todas las que empiezan cerca del 0,0 parece que se van a acercar a 0,0, todas las que empiezan cerca del alfa, beta, gamma, delta, bueno, necesariamente se acercan al alfa, beta, gamma, delta, muchas se alejan, pero algunas se acercan. ¿Bien? Entonces, eso es lo que querríamos individualizar, querríamos saber si eso funciona así o no. Y querríamos cómo estar seguros de que es así. El estar seguros es fundamental en esto. El estar seguros quiere decir, hay algún teorema matemático, hay alguna justificación matemática profunda para que lo que uno ve en el dibujito sea efectivamente la realidad de las soluciones de la ecuación diferencial correspondiente. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿cuál es la razón profunda de esto? La razón profunda del teorema matemático es que cuando uno mira cerca de un punto de equilibrio, entonces lo que domina o lo que manda va a ser un sistema lineal con coeficientes constantes que uno va a poder resolver. Entonces, primero resolvimos todos los sistemas lineales con coeficientes constantes. El espacio vectorial de todas las soluciones posibles es un espacio vectorial de dimensión n, y además de que ese espacio vectorial de dimensión n podemos encontrar una base de soluciones, y la base de soluciones las puedo conseguir a partir de los autovalores, autovectores, la parte real, la parte imaginaria, y multiplicar por t y todas esas porquerías que ya vimos. Bueno, como estos los sé resolver, la esperanza que tengo es que cerca de los puntos de equilibrio, el sistema con f grande no lineal se parezca mucho a una cosa que ya sé resolver. Y ese es el último teorema, o de los últimos teoremas que vamos a ver. Muy bien, entonces, una cosa más. Una cosa más, ¿qué quiere decir? Esto no me interesa mucho. Bien, bueno, es que esta situación es inestable. ¿Qué es estable y qué es inestable? ¿Qué es estable y qué es inestable? Lo podemos ver después. Que es inestable, lo que estoy queriendo decir es que si uno empieza con condiciones iniciales justo sobre esta recta, tienden
al punto de equilibrio cuando t tiende a infinito, pero si me muevo un poquitito para arriba o un poquitito para abajo, arbitrariamente cerca de esta recta, tengo puntos que hacen un comportamiento completamente diferente. Entonces, eso es lo que se conoce como ser una cosa inestable. Cuando uno cambia un poquito, su comportamiento es notablemente distinto. Muy bien. Lema. Por fin volvemos a empezar a probar cosas y esta es la última demostración del día. Entonces, el lema tiene 2 puntos, punto 1, punto 2. En realidad podrían ser 2 lemas, pero es uno solo, lo escribimos en uno solo. Dice que si tenemos una solución de una ecuación diferencial de estas autónomas que tiende a un x0, cuando t tiende a un t0 finito, y la solución no es siempre x0, o sea, no es una solución estacionaria, entonces el campo en el punto de este límite no puede ser 0. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es algo buenísimo, y es cuando uno toma una de estas soluciones y mira la curva no puede pasar de tener velocidad positiva, de tener velocidad algo, vector no nulo, a acercarse a puntos con velocidad 0 en tiempo finito. O sea, no puede pasar que esta cosa camina y se detiene de repente. Si se detuvo, es que se detuvo para siempre, para atrás y para adelante, y siempre se quedó quieto. Muy bien, y el segundo enunciado, el segundo lema, la segunda parte del lema dice que si uno tiene que x de t, que una solución tiende a un x0 cuando t tiende a más infinito, entonces f de x0 es igual a 0. Eso quiere decir los puntos límites que podemos tener cuando t tiende a más infinito, si se acercan a algún punto, tiene que ser un punto estacionario. Y lo mismo para atrás, lo mismo para el menos infinito. Para el menos infinito, si tengo límite, cuando t tiende a menos infinito y me da algún punto de R2, bueno, entonces tiene que ser un punto estacionario. Cualquier cosa. Eso quiere decir los únicos puntos tal que x de t tiende a x0 cuando t tiende a infinito tienen que ser puntos estacionarios, necesariamente. Muy bien. Hagamos la demostración. Hagamos la demostración de la parte 1 y supongamos que el f de x0 es 0. Entonces, bueno, uno tendría la única solución de la ecuación x' igual a f de x, que vale este x0 en el instante t0, es constantemente x0 y es una solución estacionaria, es una solución fija. Se queda ahí. Muy bien, ahora, ¿cuánto vale x' de t0? X' de t0, x de t0 tiene que ser x0, x de t tiene que ser x0 para siempre. Bueno, pero esto contradice que no es x0 para siempre. Entonces, estamos listos y lo que tengo es que si tienden a algún x0 en un tiempo finito, bueno, entonces x0 no es estacionario. Pero si tienden a algún x0 en tiempo infinito, entonces sí, ese x0 es de los estacionarios, es de los que quedan fijos para siempre. Muy bien, ahora veamos la parte 2, veamos eso mismo, veamos que si me acerco a un x0, si tiendo a x0, cuando t tiende a más infinito, entonces tiene que ser estacionario. Para ver eso, agarremos la solución x grande en t más 1 y le resto x de t. Muy bien, esto es la primera coordenada en t más 1 menos la primera coordenada en t, la segunda más 1 menos la segunda en t. Esta es esta diferencia. Es la diferencia de las primeras coordenadas, la diferencia de las segundas coordenadas. Ahora, x1 es una función diferenciable. Entre t y t más 1 puedo hacer teorema del valor medio, eso es la derivada en algún punto intermedio, en algún sigma 1 intermedio, por la diferencia entre t más 1 y t, que es justo un 1, y por eso pusimos t1. ¿Qué pasa con la segunda coordenada? Lo mismo, será la derivada en algún otro punto intermedio, entre t más 1 y t, vuelta tengo un 1. Muy bien, pero la derivada de la primera era la de f1 en x1, x2, y eso es porque esta x grande
¿Dónde está el x grande? Bueno, por ahí estará. Es solución de la ecuación diferencial. Entonces, la derivada de la primera coordenada tiene que ser la primera componente del campo en x1, x2. La derivada de la segunda es la segunda componente del campo en x1, x2. Muy bien, pero ahora tomo límite cuando t tiende a infinito. Si tomo límite cuando t tiende a infinito, esta diferencia, x de t más 1 menos x de t, tiende a 0, porque x de t más 1 tiende a x0 y x de t tiende a x0. Cuando t tiende a infinito, más 1 también tiende a infinito, y estas dos cosas tienden a lo mismo. Si tienen el mismo límite, x0 menos x0 es 0, y esto me da 0. Y por otro lado, lo que tengo acá dentro es las x1 chiquita, x2 chiquita, tienden a las coordenadas de x0, y estoy listo, porque dice que la primera componente del campo, en la primera coordenada, segunda coordenada del x0 grande, tiene que valer los límites de acá, que eran 0. Y la segunda componente del campo, en la primera componente de x0, la segunda componente de x0 grande, también tiene que valer 0, entonces el campo en ese x0 tiene que valer 0. Muy bien, entonces recapitulemos lo que dice el lema. Lo que dice el lema es: si tengo una solución de la ecuación diferencial, agarro su límite, que tenga límite, ¿no? Con su límite, cuando tiendo a un tiempo finito, entonces en ese punto no puede ser estacionario, salvo que sea estacionario para siempre, ¿no? Salvo que se quedó quieto para siempre. Si no se quedó quieto para siempre, se sigue moviendo de alguna manera. Y ahora al contrario, cuando uno tiene límite, cuando t tiende a más infinito, si tuviera límite, mi solución de la ecuación diferencial tiene un límite cuando t tiende a más infinito, bueno, ese tiene que ser un punto estacionario. Y lo ven en el dibujito. En el dibujito si agarran cualquiera de estas curvas, esta por ejemplo, esta no tiene límite cuando t tiende a infinito. Tiene un límite finito, no tiene cerca ningún punto x0. Esta de acá tiene un límite cuando t tiende a infinito. Y el límite tiene que ser un punto estacionario. Esta de acá tiene límite cuando t tiende a más infinito. Y el límite tiene que ser un punto estacionario. Esta de acá tiene límite cuando t tiende a más infinito. Y el límite tiene que ser un punto estacionario. Esta de acá también tiene límite cuando t tiende a menos infinito. Y el límite tiene que ser un punto estacionario. Esta de acá, la que se curva así, tiene límite cuando t tiende a más infinito, y el límite tiene que ser un punto estacionario. ¿Y tiene límite cuando t tiende a menos infinito? No, no tiene ningún punto límite cuando t tiende a menos infinito. Ahora agarremos un límite finito cualquiera. Pensemos esta y pensémosla a tiempo 1. A tiempo 1 se acerca a este punto. ¿Ese punto estacionario? No, esto se sigue moviendo. Esta a tiempo 1 se acerca a este punto y este se sigue moviendo. Los puntos estos son límite cuando t tiende a más infinito o a menos infinito de las soluciones de esta cosa, de esta ecuación diferencial. Y eso es exactamente lo que dice este lema buenísimo. ¿Bien? Bien, entonces, hermoso paseo, es la explanada en Alicante. Así que hermoso paseo con las palmeritas, lugar bellísimo, maravilloso, y con las onditas que parecen onditas de mar. Muy bien, listo por hoy. Quedo para dudas, consultas o lo que quieran. ¿Dónde está el detener? Detener. Recording stopped. Listo. ¿Dudas? Yo tengo una duda, Julio, sobre el diagrama de fases. Porque ahí hay tres curvas, ¿no? Que en realidad son varias, las que se van a cortar en el origen. No pero se cortan eso nunca. No, claro, nunca ¿hasta se el tiempo cortan. infinito? ¿O Claro. nunca se cortan? Nunca se cortan. Nunca se cortan. Acordate el primer teorema que probamos, que si se cortan son iguales. Hay una curva que es esta de acá. Lo que pasa es que no empieza ahí ni no termina ahí. Esta es la imagen de toda la recta. Entonces se acerca al 0, 0 cuando t tiende a más infinito, y se acerca a este punto cuando t tiende a menos infinito. Si agarrás un intervalo acotado, te queda un pedacito, un segmento acá adentro. Pero toda esta,
es la imagen de toda la recta, de todo t entre menos infinito y más infinito. ¿Bien? Y no se cortan nunca. Este punto se queda ahí para siempre, pero no es cierto que sea esta y esta que se cortan en donde está ahí. No se cortan nunca, no llega nunca. Se acerca tanto como quieras, pero va exponencialmente lento. ¿Bien? Claro, sí. Eco. En realidad lo que estás viendo acá son 4. 1, 2, 3, 4 curvas y la quinta que es la que está fija siempre ahí. Y por supuesto hay muchas más, ¿no? Porque en todo punto pasa una curva. Por todo punto de R2, de este cosito, pasa alguna de las curvas que es solución de la ecuación diferencial. ¿Qué curva pasa? Bueno, la que la condición inicial está ahí. Por este punto pasa una de estas curvas, porque hay existencia y unicidad de solución. Para este punto hay una solución que en el instante t igual a 0 pasa por acá. Bien. Por cada punto de R2 hay una solución, hay una curva de estas. Está lleno, está todo lleno. Todos los dedos están entrelazados, pero nunca están cortándose unos con otros. Todos están así, digamos. ¿Bien? Más. Julio, Sí. una pregunta de esto último. Nosotros asumimos que el campo F es diferenciable todo C1. lindo, o sea, S1, Sí. ok, perfecto. Sí, estaba por acá, estaba al principio de la vida, me parece. ¿Dónde está el principio de la vida? Acá está. Este F grande es un campo C1. Dice Listo, campo buenísimo. C1, campo C1. Y a partir de ahora voy a suponer que es un campo C1 para siempre. Eso quiere decir para las próximas 3 clases. Joya. Y tenía una duda más, que era algo más de una cosa que vimos en la práctica, pero quería saber una cuestión teórica sobre eso. Un método que usamos es el del factor integrante. Y quería saber cómo es que podés saber que no agrandás el conjunto de soluciones cuando vos metés un factor integrante. Por ahí teníamos ecuaciones que se planteaban algo de X, algo de Y, y vos como que lo multiplicabas por algo para derivar, para como que las derivadas cruzadas te queden iguales, digamos. ¿Cómo Sí. sé que no agrando el conjunto de soluciones al multiplicar toda esta ecuación por una función distinta, digamos? Totalmente. Vos fíjate que en general cuando multiplicás, el factor integrante por el cual vas a multiplicar es no nulo. Porque si multiplicás por 0 te va a quedar que la ecuación es 0 y ya perdiste, no hiciste nada. Entonces, si multiplicás por un factor no nulo, no agrandaste el número de soluciones, ni lo achicaste, ni nada por el estilo. Es como multiplicar por 5. Bien, Claro, pero esta función se me puede como que... No es cierto decir que el producto de dos funciones no nulas es siempre no nulo. Es como No, que yo podría... totalmente. El producto de una función, la que sea. En realidad vos querés una cierta combinación de derivadas igual a 0. La multiplicás por e a la t. Bueno, no pasa nada. ¿Está bien? Siempre que tengas el producto de dos funciones igual a 0, no es cierto que una de las dos tiene que ser igual a 0. Pero si agarrás una función y la multiplicás por una no nula y eso lo igualás a 0, bueno, la primera función que tenías es la que tiene que ser igual a 0. Porque la otra es no nula en todos los lados. Ahora, por supuesto, cuando vos calculás el factor integrante, lo mismo que nos pasó a nosotros con el 1 dividido por el coseno que teníamos la clase pasada. Cuando calculás un factor integrante, si el factor integrante se te anula en algún lado, tenés que tener cuidado de que el resultado que obtuviste esté bien, funcione bien. Si el factor integrante que pones es distinto de 0 en todos los x, y, t, lo que sea que multiplicaste, está todo bien, dale para adelante. Mi consejo siempre es cerrar los ojos, multiplicar por el factor que sea, dale hasta el final, y si al final lo que encontraste es solución, listo, champán, fiesta. Claro, perfecto. Pero como la justificación más rigurosa, digamos, del método en sí sería ver eso, que el factor integrante es no nulo en ciertos lugares y cuando es nulo tendrías que mirar
con cuidado, pero si ya encontraste la función, ya está. Vos lo que decís, Sí. ya está. Tal cual. Si ya encontraste la función, te quedaste con la solución, feliz de la vida. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eco. Piacere, como siempre. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, cosa, comentario, algo más? Volvamos a la explanada de Alicante, que a mí siempre me gustó. ¿No? Muy bien, gente, un placer como siempre. Y nada, los vemos el lunes, 9, lunes, feriado. Good. Nos vemos el miércoles que viene. Así que buen fin de semana largo y aprovechen y estudien mucho. Pásenlo bien. Chao, no. Chau, chau.